Ok, Ah, bueno, un gusto de estar aquí con todos. Gracias por estar en este momento todos juntos y muchísimas gracias a Farid Tahat por llegar antes y participar del recreo introductorio. Definitivamente este mundo que nos está tocando vivir nos da bronca, una bronca incontenible como la que por lo menos yo he sentido esta mañana por el asesinato en Washington de una joven pareja israelí. Rabia por un mundo delirante como el que están contribuyendo a crear los Trump de hoy, por las guerras absurdas que nadie puede entender, por la persecución a los migrantes, por hacer uso de su libertad de movimiento, por la guerra de los aranceles, síntoma de que en la sala de máquinas de este buque a la deriva, quien manda parecen ser los intereses de las bolsas de valores. Para tratar de iluminar todos estos rincones oscuros, propuse invitar a nuestra tertulia a Farid Kahat Kahat. Por si acaso, los dos apellidos son el mismo, Cajat Cajat, por si las dudas. Aunque su nombre no lo delate, es un peruano 100% de ascendencia palestina y también ciudadano norteamericano. Algún parecido con el Papa, ¿no? Analista internacional reconocido, profesor de política internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Academia Diplomática del Perú. Fue también profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Docencia e Investigación Económica de México. Pero lo que más quiero resaltar aquí hoy, con la presencia de él, es al Farid comunicador. Farid trata de explicarle a la gente fácilmente lo complejo de este mundo, desde columnas en el comercio de Perú y en Reforma de México. Además, ha tenido varios programas de la televisión nacional también. Actualmente conduce un podcast que se llama Escena Internacional, producido por un grupo independiente de la sociedad civil denominado Comité de Lectura. Este podcast está disponible en YouTube actualmente. Además, esta mañana nos comentaba que está próximo a presentar su último libro, que se llama Para entender el conflicto palestino-israelí. Farid, muy agradecido por estar con nosotros hoy, por sacar tiempo para nosotros. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Reitero algo que les dije a Darío y Jorge Luis más temprano. Bueno, yo soy profesor de la Católica. La Católica es una universidad fundada por jesuitas. He tenido una larga historia de relación con sacerdotes jesuitas y son mi rama favorita del catolicismo. Yo sé que ustedes son ex jesuitas, pero bueno, son mi rama favorita. Yo no soy creyente, pero he enseñado en una universidad católica. Jamás tuve el menor problema por cuestión de contenidos en materia de enseñanza. Y teníamos discusiones muy interesantes con sacerdotes jesuitas que tenían dos grandes virtudes, en mi opinión. Es probablemente la rama del catolicismo que más importancia le da a la formación intelectual o académica y es probablemente la más abierta a debates de ideas sin apelar a dogmas. Entonces, eso hace esta experiencia particularmente grata. También tengo entendido que no sé si todos, pero la mayoría son colombianos. Yo hay dos países a los que le tengo cariño en América Latina. No, no es que no lo digo, no tengo nada en contra de los demás, pero yo viví 6 años en México. Soy mexicanófilo. Y aunque no he vivido en Colombia, debe ser el país donde mejor me han tratado, sin conocerme además, ¿no? Y la broma que hacía antes de comenzar era que cuando fui a Bogotá me trataron tan bien que cuando hice contacto para visitar Medellín me dijeron, no, que van a ser amables los bogotanos, tienes que conocer a los paisas. Y efectivamente los paisas eran todavía más amables. Em, bueno, dicho eso, el tema es un tema aciago, pero voy a terminar con una nota moderadamente optimista. Eh, Empezaría con una discusión que es una discusión errada, en mi opinión, sobre si un orden multipolar sería algo deseable.
Coinciden en esto gente de posiciones políticas muy distintas. Putin, que contra lo que suelen creer muchos es más bien un conservador, Lula de izquierda. Lula es un presidente democrático, pero también coincide en aspirar a un mundo multipolar, gobernantes como Xi Jinping de un régimen autoritario. Y claro, uno entiende qué está detrás de este deseo, ¿no? Eh, la idea de que Estados Unidos ha abusado de su supremacía de poder en el mundo desde la posguerra fría, sí, desde la posguerra fría, ¿no? Desde el 91 en adelante. Y yo entiendo que eso es una preocupación legítima. Mi duda está en si un mundo multipolar sería necesariamente mejor. Cuando se habla de polaridad como criterio para definir el orden internacional, un mundo unipolar, bipolar, multipolar, estamos hablando, para decirlo con claridad, respecto a la división de poderes, sobre todo poderío militar, entre estados. Y desde ahí ya uno nota los problemas de conceptualizar de esta manera el orden internacional, porque pareciera que el poder fuera una posesión material y no, el poder es una relación social. Ejerce poder el que es capaz de cambiar la conducta de terceros para que se adecue a lo que tú requieres de ellos. Y para ejercer poder puedes ejercer poder por amenaza de sanción, ¿no? Amenaza de coerción, pero también por incentivos materiales positivos. Vas a tener una recompensa si hacen lo que yo te pido, pero se puede también ejercer poder como lo hacía Gandhi, digamos, apelando al propio ejemplo y a la autoridad moral. Entonces, el poder no es solo, no es una posesión material, es una relación social y los medios con los que se puede ejercer son diversos. Entonces, les pongo un ejemplo, o sea, como es una relación social, no hay tal cosa como poder en abstracto. Hay que especificar quién tiene poder sobre qué actor y en qué contexto de interacción. Por ejemplo, el Estado A tiene el poderío necesario para derrotar al Estado B en un conflicto armado convencional. Eh, y, y visto así, paso a ver los problemas prácticos que esto implica, ¿no? Hablar del poder en abstracto. Estados Unidos, bajo criterios objetivos, es probablemente el país más poderoso que jamás haya existido. Es la cuarta parte de la economía mundial. Tienes por sí solo alrededor del 40% del gasto de defensa mundial. Nunca hubo un país, salvo el Reino Unido, en su momento de apogeo como potencia colonial, que haya tenido presencia militar en alrededor de la mitad de los países del mundo, como lo hace Estados Unidos. Pese a todo lo cual, y ahí se darán cuenta de la limitación que tienen las variables objetivas para hablar de poder o medir el poder, pese a lo cual no pudo establecer un régimen aliado y estable en un país paupérrimo, me refiero materialmente, como Afganistán. Con menos recursos como proporción del total mundial, el Reino Unido llegó a gobernar el 25% de la superficie terrestre del planeta. En ese sentido, el Reino Unido era, con menos recursos como proporción del total mundial, sea económicos o militares, el Reino Unido era el más poderoso de lo que es hoy Estados Unidos. Eh, Está también el tema de que cada vez es más, siempre existió, pero cada vez es más clara la división entre poder militar y poder económico, o medios militares y medios económicos para ejercer poder. Japón es la cuarta economía del mundo, es una fuente importante de ayuda internacional, de cooperación internacional, es uno de los pocos países, uno de solo 5 países en el mundo que puede nombrar por sí solo un director gerente del banco, perdón, un miembro de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, pero Japón no tiene armas nucleares. Corea del Norte, como economía, es un país pigmeo, irrelevante, pero Corea del Norte tiene armas nucleares y tiene misiles balísticos intercontinentales. Entonces, cuando uno pregunta quién es más poderoso, Japón o Corea del Norte, depende. Corea del Norte tiene capacidad de disuasión incluso frente a Estados Unidos. Tiene la capacidad de disuadir a Estados Unidos de lanzar un ataque en su contra por la capacidad de respuesta devastadora que tiene
como potencia nuclear, pero en negociaciones económicas internacionales Corea del Norte es irrelevante. Japón sí es un actor. Y por último, decía que cuando hablamos de polos de poder hablamos de estados, porque el criterio fundamental es militar y las empresas privadas no tienen ejércitos. Pero siendo eso cierto, primero no es siempre ha sido cierto. La Compañía Británica de las Indias Orientales llegó a tener un ejército propio y llegó a gobernar para efectos prácticos parte de la India. Fue el anticipo de la conversión de la India en una potencia, perdón, en una colonia del Reino Unido, ¿no? Pero hoy en día las empresas no tienen ejércitos y claro, uno puede decir Bolivia, un país muy pobre en términos relativos o relativamente pobre y con una economía relativamente pequeña, puede incautar activos de grandes empresas transnacionales cuyo valor de ventas es mucho más grande que la economía boliviana, que el PBI de Bolivia. Pero eso no quiere decir que las grandes empresas no tengan capacidad de influir en el curso de los acontecimientos y en ese sentido ejercen alguna cuota de poder en el sistema internacional, no siendo estados. Por otro lado, hay grupos terroristas transnacionales como Al Qaeda o el Estado Islámico, la mayoría de los musulmanes resienten a propósito que se le llame así, que sí tienen poderío militar y que en caso de adquirir armas de destrucción masiva probablemente no puedan ser disuadidos de usarlo porque en el caso de Corea del Norte tú tienes un país, un régimen, una base industrial a la cual contraatacar. Pero si te ataca con armas de destrucción masiva Al Qaeda, que es una organización transnacional y clandestina, ¿a quién contraatacas? Entonces simplemente quiero dejar en claro que la idea de pensar en el orden internacional como compuesto por polos de poder, los estados militarmente más poderosos, es problemática pero además, incluso si fuera pertinente, un mundo multipolar en donde no haya normas compartidas que limiten en la medida de lo posible las acciones de los estados, no tendría por qué ser más deseable que un mundo unipolar o bipolar, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, piensen, primero hubo, digamos, esta concertación europea tras las guerras napoleónicas y las grandes potencias europeas tuvieron un periodo relativo de paz entre sí hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, está la guerra franco-prusiana como una excepción, pero hubo un periodo en donde el acuerdo entre potencias europeas mantuvo una cierta paz entre ellas pero ese acuerdo se rompió antes de la Primera Guerra Mundial y el mundo, ya lo olvidamos aparentemente, fue multipolar en la primera mitad del siglo XX, pero el consenso paneuropeo se rompe y entonces los años que van desde 1914 a 1945 están probablemente entre los peores de la historia de la humanidad, siendo un mundo multipolar porque si no hay normas compartidas e instituciones que intenten hacer cumplir las normas, digamos, un mundo multipolar puede ser el desastre que fue ese periodo. Surgimiento de totalitarismos fascista y comunista, Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial. eh, digamos, la multipolaridad per se no es deseable, ¿no? Y algunos dirían que es peor que la unipolaridad o la bipolaridad, porque en un mundo multipolar uno no sabe quiénes se van a aliar en caso de guerra. Cuando hay solo una gran potencia o dos, esa duda no existe, pero en un mundo multipolar sí. Si Rusia hubiera sabido, por ejemplo, que la OTAN iba a intervenir decididamente en favor de Ucrania en caso de invadir Ucrania, probablemente no lo hubiera invadido, pero eso no podía saberlo de antemano con certeza. Eh, lo deseable en realidad es el multilateralismo, no la multipolaridad, que es algo totalmente distinto. El multilateralismo es la idea básica de que el derecho internacional y las instituciones internacionales restrinjan en la medida de lo posible la libertad de acción de los estados, que los estados más poderosos no abusen de ese poderío militar. A algunos les suena esto ingenuo,
Pero yo suelo poner un ejemplo de mi país. Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por un diferendo limítrofe marítimo. Y Chile es algo que en el Perú nos cuesta reconocer, pero Chile tuvo una conducta ejemplar. Siendo parte de la Corte, aceptó su jurisdicción, presentó una defensa, en lo esencial perdió el caso y cumplió con lo establecido por la Corte de manera, digamos, rápida, ¿no? Sin mayor cuestionamiento. Yo sé que el caso de Colombia con Nicaragua es distinto, por ejemplo, ¿no? Pero mi punto es el siguiente. Gracias a un fallo de una Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, Perú tiene ahora 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el Océano Pacífico que no tenía antes del fallo, ¿no? Y Chile, siendo militarmente más poderoso que Perú, aceptó el fallo y lo implementó. No digo que el derecho internacional funcione siempre. Obviamente, en ocasiones las grandes potencias lo han violado impunemente. Estados Unidos invadiendo Irak o Rusia invadiendo Ucrania, pero el derecho nacional tampoco funciona todo el tiempo. En el Perú, más del 70% de los peruanos trabajan en el sector informal, es decir, al margen de la ley. Entonces, ¿por qué ponerle al derecho internacional estándares que ni siquiera se cumplen a nivel nacional, donde sí hay cortes con la autoridad para sancionar a infractores y dar orden de detener a un infractor a la policía? Hay una policía nacional. No teniendo eso, el derecho internacional funcionaba la mayor parte del tiempo. Y voy adelantando que ese es uno de los problemas, eso es algo que estamos perdiendo. Eh, por ejemplo, el principio de que es inadmisible adquirir territorio por medio de la guerra es un principio que mal que bien se cumplía. Vean, les doy los datos, ¿no? Entre 1651, la fecha de inicio es importante porque esto es el origen del sistema internacional contemporáneo, que surge de la paz de Westfalia en 1648. Entonces, desde que existe el sistema internacional contemporáneo, entre 1651 y 1950, o sea, un periodo de 3 siglos, 81% de las guerras entre estados llevaban a la redistribución de territorio. Adquirir territorio mediante la guerra era la norma, no la excepción. Si bien a partir de 1945, que es cuando se instaura el principio que es inadmisible adquirir territorio por medio de la guerra, ha habido casos de adquisición de territorio por medio de la guerra, han sido más bien la excepción. Solo ha habido 12 casos desde 1946, todos los cuales habían ocurrido antes de 1976 o hasta 1976. Eh, Se había dejado en lo esencial de adquirir territorio por medio de la guerra. La norma avanzó lentamente, pero avanzó y eventualmente se cumplía. Por eso es grave la anexión de la península de Crimea en 2014 por parte de Rusia, porque ese era un principio de derecho internacional que no se había violado en 40 años, antes de que Rusia lo violara en 2014. Eh, y aquí entro a lo que es nuevo con Trump. Estados Unidos ha capturado territorio por medio de la fuerza en el pasado, pero o fue antes de 1945 o los territorios que ha capturado después de 1945 nunca los anexó formalmente o los convirtió en colonias. Cuando menos admitía el principio de que, teórico de que no era lícito adquirir territorio por medio de la guerra, no anexaba el territorio ni lo convertía en colonia. Eso parece estar cambiando con Trump en el discurso, aunque todavía no en los hechos. Por ejemplo, cuando Trump amenaza, porque dice que no descarta la posibilidad, amenaza a Panamá y a Dinamarca con apoderarse por medio de la guerra o por medio de la fuerza de Groenlandia en el caso de Dinamarca y del canal de Panamá en el caso de ese país. Eso viola el artículo 2 de la Carta de la ONU, que dice a la letra que los Estados miembros, cito, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Estados Unidos invadió Afganistán, invadió Irak, pero nunca intentó anexar esos territorios. Esa es la diferencia con lo que hizo Rusia.
O sea, en ese sentido es una violación del derecho internacional de una naturaleza distinta y por eso es grave que ahora Trump plantee que está dispuesto a hacer lo que hace Rusia y eso es probablemente una de las cosas que explica la connivencia de Trump con Putin. Puede haber otros factores que expliquen la actitud del gobierno de Trump con respecto a Putin, pero uno de los factores que lo explica es que él quiere hacer lo mismo que hizo Putin en Ucrania, con por lo menos la amenaza con hacerlo en Groenlandia y en el canal de Panamá. Bueno, la otra muestra de que Occidente ha perdido toda brújula moral, y digo Occidente porque sí, China y Rusia tampoco han hecho nada respecto a Gaza o respecto al genocidio en la década del 90 en Ruanda. Pero China y Rusia no le enrostran cotidianamente al resto del mundo su superioridad moral como creadores del orden internacional basado en reglas y del derecho internacional contemporáneo, muy particularmente el derecho internacional humanitario. Eso es algo de lo que sí se vanagloria Europa y Estados Unidos, por lo menos Europa Occidental. Y sin embargo son principios que ya no solo Estados Unidos, sino Europa Occidental han abandonado por completo en Gaza, ¿no? Habiendo, digamos, órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamas que ya caducaron porque los tres fueron asesinados, y contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa, habiendo órdenes de arresto, países miembros de la Corte Penal Internacional como Hungría reciben al primer ministro de Israel que está bajo orden de arresto y países que son parte de la Corte Penal Internacional permiten al avión de Netanyahu sobrevolar su espacio aéreo, ¿no? Israel además está acusado ya no el gobernante, sino el Estado mismo por genocidio y la acusación fue, la demanda fue aceptada por la Corte por una votación entre los jueces de la Corte de 14-1, la demanda por genocidio contra Israel. Una relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, acusa a Israel de estar cometiendo genocidio en Gaza, igual que Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y las potencias occidentales no son capaces de aplicar sanciones contra el Estado de Israel. Lo más cercano que han estado a eso fue, en el caso de Biden, dejar de enviar bombas de 1 tonelada de explosivos porque el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos le indicaba al Ejecutivo que Israel las estaba usando de manera incompatible con el derecho internacional humanitario, al usar bombas de 1 tonelada de explosivos en zonas urbanas densamente pobladas. Pero el resto de armamento le siguió llegando a Israel, pese a que estaba acusado con evidencia de genocidio y pese a que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro Netanyahu. El primero en tomar, han habido algunas acciones pequeñas de países como España, ¿no? En materia de dejar de vender algunos tipos de armamento o comprar armamento a Israel. Recién España creo que ha aprobado cortar el comercio de armas con Israel. El Reino Unido ha dicho que suspende la negociación para un acuerdo comercial con Israel, pero es, como dicen en inglés, demasiado poco y demasiado tarde, ¿no? Y esto es mucho peor que la indiferencia de las potencias occidentales frente al genocidio en Ruanda, porque en el caso de Ruanda se podía acusar a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no solo occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, de mirar en otra dirección mientras se perpetraba un genocidio sabiendo que estaba ocurriendo. En el caso de Gaza es peor, no están mirando en otra dirección, están armando al perpetrador del genocidio, ¿no? Entonces yo suelo decir, y lo repito aquí, esta es la bancarrota moral de Occidente. Si no cambia decididamente de curso de acción y está permitiendo con su inacción que se consume el genocidio, los gobernantes israelíes no tienen el menor empacho en decir lo que quieren, la expulsión de los palestinos en masa. Sí, jamás le dio la razón con los crímenes que perpetró el 7 de octubre de 2023, pero yo haría en este tema dos atingencias. Cuando la mayoría de los palestinos fueron forzados a marchar al exilio entre 1947 y 1948, jamás no existía. Y cuando Israel ocupó y empezó a colonizar
Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental a partir de 1967, jamás tampoco existía. Jamás es una respuesta patológica a una ocupación brutal e ilegal, ¿no? Es una respuesta criminal, pero es una respuesta criminal a crímenes mucho mayores y a una violación sistemática del derecho internacional. Eh, y Israel también incumple órdenes de la Corte Internacional de Justicia, porque si bien todavía no ha fallado en el tema de fondo sobre si Israel está cometiendo genocidio, le pidió detener su ofensiva militar en Rafah, pese a lo cual, la ciudad más grande del sur de Gaza, pese a lo cual Israel la destruyó y ocupó. Le pidió permitir el acceso de los gazatíes a alimentos y en general a ayuda humanitaria, pese a lo cual Israel ha vuelto a imponer un cerco en materia de ayuda humanitaria en Gaza. Estando acusado de usar el hambre como arma de guerra por la Corte Penal Internacional, el gobierno de Netanyahu lo ha vuelto a hacer, ¿no? Y aún así, eso no suscita una reacción decidida de los países occidentales, que sí tuvieron una reacción adecuada cuando Rusia violó los mismos principios de derecho internacional que viola Israel, ¿no? Rusia violó, podríamos discutirlo si quieren más adelante, pero en materia de derecho internacional humanitario, Rusia violó la Cuarta Convención de Ginebra. De eso lo acusa la Corte Penal Internacional, como acusa de eso también a Israel, y violó el principio de que es inadmisible adquirir territorio por medio de la guerra, como lo ha hecho Israel. Yo estoy de acuerdo con las sanciones occidentales contra Rusia por esa razón, pero Israel ha violado exactamente los mismos principios en mucha mayor proporción sin sufrir sanciones similares. Ese es mi punto fundamental, ¿no? Eh, Dos puntos adicionales y termino. Primero porque esto es grave, no solo porque nos retrotrae a un mundo asiago como fue el de la primera mitad del siglo XX, donde las grandes potencias, bueno, no lo mencioné, la mayoría del mundo vivía bajo dominio colonial también. Eh, Colombia no, pero su vecino, Venezuela, sufrió un bloqueo naval cuando el gobierno venezolano suspendió el pago de su deuda externa a principios del siglo XX, ¿no? Y China fue invadida por negarse a abrir sus mercados a las importaciones de opio procedentes de la colonia británica de la India. Las guerras del opio, guerras para abrir mercados. Eso no ocurría ya. No digo que esté a punto de ocurrir nuevamente, pero estamos entrando a un terreno desconocido, porque no sabemos cuánto podamos involucionar hacia el mundo de, de la primera mitad del siglo XX. Y eso es grave porque además ahora hay problemas que no había en la primera mitad del siglo XX. Bueno, uno sí. Eh, el problema que no había en la primera mitad del siglo XX era el del cambio climático. Y si bien en Estados Unidos los gobernantes republicanos siempre fueron renuentes a aceptar la existencia del cambio climático, cuando el panel intergubernamental de la ONU determinó que el cambio climático era real. El panel intergubernamental de la ONU fue creado para informar a la comunidad internacional sobre el consenso científico en la materia. Y el informe de 2007 admite que hay cambio climático y dice que la industria humana es el principal causante. Cuando sale ese informe, un presidente republicano del mismo partido que Trump, George W. Bush, acepta el informe, cambia su propia posición negacionista, pero antes podía decir no hay consenso en la comunidad científica sobre el problema. Ahora ya existe ese consenso, no hay discusión alguna sobre el hecho de que el cambio climático es real y que la industria humana es la principal causa del problema. Pero Trump siempre fue un negacionista del cambio climático. Él dice un tuit antes de ser presidente y lo sigue sosteniendo, que el concepto, esto es una cita de Trump, el concepto de calentamiento global o cambio climático fue creado por y para los chinos con el fin de conseguir que la industria estadounidense no sea competitiva. Y a diferencia de Biden, Trump retira a Estados Unidos los dos gobiernos que ejerce. Lo primero que hace es retirar a Estados Unidos de el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Estados Unidos es la cuarta parte de la economía mundial, o sea, es muy difícil que un acuerdo sobre cambio climático, y es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero después de China. Es difícil un acuerdo que funcione en Estados Unidos, pero eso es lo que tenemos gracias a Trump. En ese sentido, no son los conservadores en general, es la derecha radical a la que me voy a referir en un minuto, la que crea el problema porque es la que ha generado esta idea de que el cambio climático es una conspiración de actores políticos, sobre todo de izquierda, y de la comunidad científica, créanlo o no, para justificar medidas intervencionistas del Estado en la economía. El otro factor que sí tiene un precedente, pero no habíamos visto nada parecido en un siglo, es la pandemia, ¿no? La última gran pandemia había sido la gripe española, que tiene ese nombre. Si alguien aquí tiene ascendencia o nacionalidad española, ustedes no tuvieron culpa de nada. Esa es una epidemia o una pandemia que surge en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se oculta la información porque no se quería desmoralizar a las tropas. Parece que surge entre soldados americanos durante la Primera Guerra Mundial. No se quería desmoralizar a las tropas, no se quería dar información al enemigo. Entonces, como España no participaba prácticamente de la Primera Guerra Mundial, fue en España donde se da por primera vez la voz de alerta sobre este virus letal, ¿no? Creo que era una variante de la gripe aviar, el que provoca la llamada gripe española, pero España no tuvo culpa alguna, pero es el primero en dar la voz de alarma, por eso se habla de la gripe española. Bueno, no habíamos tenido algo parecido a la gripe española en un siglo, precisamente por la cooperación internacional. Porque, ¿cómo sabemos esto? Porque ya habíamos, ya ni nos acordamos, pero ya habíamos tenido dos pandemias en el siglo XXI, antes del COVID-19. Tuvimos la pandemia del SARS en 2003 y tuvimos la pandemia del H1N1 entre 2009 y 2010. ¿Por qué las hemos olvidado? Porque ahí sí hubo cooperación internacional, y esa cooperación internacional, sobre todo la del H1N1, cooperación internacional coordinada por la Organización Mundial de Salud, aplicando un protocolo de 2005 que suscribieron todos los países del mundo para, digamos, combatir una eventual pandemia. La del H1N1 y en menor medida, pero también la del SARS, esa es anterior al protocolo de 2005, fueron combatidas a través de cooperación internacional y contenidas en una etapa temprana. No se convirtieron en la experiencia traumática que fue el COVID-19. La del H1N1 es una historia distinta, pero la pandemia del SARS en 2013 es causada por un virus de la familia de los coronavirus que también causa la pandemia del COVID-19. Es decir, el virus no era totalmente nuevo, era un virus conocido, la familia de virus era conocida. Yo soy de los que cree, sin ser especialista, que la falta de cooperación internacional es lo que explica que nos haya ido tan mal con la pandemia del COVID-19, porque dos países fundamentales, China y Estados Unidos, que juntos son un poco más del 40% de la economía mundial, no cooperaron con la OMS. China demora en dar la alerta, un mes, una vez que ya era más o menos obvio que había una epidemia dentro de China, y China no coopera con una investigación independiente que intenta hacer la Organización Mundial de la Salud, y Estados Unidos no coopera con la Organización Mundial de la Salud. Ya tenía esta organización un protocolo para establecer el diagnóstico del COVID-19, y Estados Unidos, por el prurito de no cooperar con una institución de la que estaba a punto de retirarse, trata de hacer su propio medio de diagnóstico y demora mucho tiempo, y luego se retira de la Organización Mundial de la Salud bajo Trump en plena pandemia, retirándole 20% de su financiamiento cuando más recursos necesitaba la OMS. Entonces, si vuelve a haber una pandemia o el tema del cambio climático, van a ser retos mucho mayores teniendo en cuenta la actitud del actual gobierno de Estados Unidos. La actitud del gobierno chino parece haber cambiado, pero la de Estados Unidos ha involucionado más bien, ¿no? Eh, Dije que iba a terminar con un optimismo cauteloso.
La derecha radical, no voy a entrar a la cuestión conceptual en profundidad, pero hay autores que hablan de una derecha populista radical. ¿Qué la caracteriza? Bueno, el populismo en el sentido más laxo del término. Populista es todo aquel que cree que el país, su país y el mundo se divide en un pueblo homogéneo y químicamente puro, al cual el líder populista representa de manera exclusiva, y unas élites locales o globales, políticas y económicas que actúan para beneficio propio y de espaldas de ese pueblo. En ese sentido hay populismo de izquierda y de derecha, pero esta derecha radical, además de populista, tendría otras dos características según quienes estudian el tema. Es autoritaria, no solo porque promueve una obediencia debida a la autoridad en todo ámbito, desde el familiar hasta el internacional, o perdón, hasta el gubernamental, sino también porque cuando llegan al gobierno empiezan a actuar de manera autoritaria, acabando con la división de poderes, como en el caso de la Hungría de Víctor Orbán. Y el tercer rasgo, y voy a entrar a ese para, para entender por qué esta derecha radical tiene límites, es el nacionalismo étnico. Es decir, tú no eres parte de la nación por el mero hecho de haber nacido y ser ciudadano en igualdad de condiciones, ¿no? Con iguales derechos y deberes, sino que la nacionalidad o la pertenencia a la nación se define por hablar la lengua correcta, profesar la religión correcta, eh, y en el caso del supremacismo blanco, tener el color de piel adecuado, pertenecer al grupo étnico adecuado. No importa si naciste y creciste, te formaste en el país, si no reúnes esas características, no te consideran nacional. Y esa es la razón por la que la derecha radical tienen problemas entre sí los movimientos de derecha radical. Pueden ser ideológicamente afines, pero el nacionalismo étnico implica cerrarse sobre tu país, sobre tu estado. Y entonces tienes un nacionalismo étnico de derecha radical en Ucrania, el batallón Azov, que ha sido reducido a su mínima expresión por las acciones rusas, pero tienes también un grupo equivalente también de derecha radical eh, en Rusia, que es el grupo Wagner, que también ha quedado reducido a su mínima expresión, formalmente desaparecido. Pero acá lo interesante era lo siguiente, el batallón Azov reivindica explícitamente a Stepan Bandera, un líder ucraniano de tiempos de la Segunda Guerra Mundial que se alía con Hitler contra la Unión Soviética. Reivindican no a un fascista a secas, a un aliado de los nazis. Y en el caso del grupo Wagner, el fundador, Dmitry Utkin, tenía tatuados símbolos nazis en el cuerpo, ¿no? Entonces, ideológicamente eran muy afines, reivindicaban una ideología fascista, pero eran nacionalismos étnicos enfrentados, el ucraniano y el ruso. Y Putin, no, perdón, ese es un lapsus freudiano que suelo cometer. Trump, en ese sentido, le está haciendo daño a sus propios aliados de derecha radical. Les pongo dos ejemplos. No digo que eso vaya a pasar en todos los casos, porque depende del caso. En Europa Oriental hay partidos de derecha radical que también, como la derecha radical ucraniana, son antirrusos, y entonces en tanto están en contra de Rusia y de Putin, ven con malos ojos el acercamiento de Trump a Rusia y Putin. O sea, no toda la derecha radical es igual, pero aquellos que han reivindicado explícitamente a Trump están pagando un precio, electoralmente hablando. Con esto termino. El Partido Conservador Canadiense empezó la campaña electoral en Canadá con casi 30 puntos de ventaja sobre los liberales. Pero de pronto irrumpe Trump en escena y dice que quiere anexar Canadá y le declara una guerra comercial a Canadá. Y de pronto el Partido Conservador, que reivindicaba su afinidad con Trump y que tenía como eslogan de campaña hacer a Canadá grande nuevamente, así como el MAGA en Estados Unidos, de pronto tiene que cambiar totalmente de estrategia de campaña y el candidato liberal, Carney, que finalmente gana, se enfunda en la bandera y dice: yo voy a ser el defensor del interés nacional en contra de Trump, y gana la elección. Y algo parecido acaba de ocurrir en Australia.
Entonces, primer punto, los partidos de derecha radical, además como son proteccionistas en lo comercial, tienden a chocar entre sí, no son aliados naturales, comparten enemigos, la izquierda, el Islam, las Naciones Unidas, lo que llaman la élite globalista, pero no son aliados naturales. Y segundo, son buenos para recabar el descontento con el statu quo, pero no saben cómo resolver los problemas. Y acá pongo solo dos ejemplos, y esto sí es lo último que digo, ¿no? Antes de pasar a la conversación. Eh, el primer ejemplo es el Brexit. El Brexit venía del partido UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, UKIP por sus siglas en inglés. La suerte del UKIP fue que los conservadores británicos, para evitar perder votos, digamos, a expensas, o mejor dicho, para que la derecha radical no obtenga votos a expensas de los conservadores, ellos adoptaron las banderas de la derecha radical y el desaguisado del Brexit le pasó factura a los conservadores, no a quienes plantearon la idea originalmente. Pero Trump no solo le hace daño a la derecha radical porque enfrenta a la canadiense, enfrenta a la danesa. El Partido Popular danés reivindicaba explícitamente a Trump, pero no puede seguir reivindicándolo cuando Trump amenaza a Dinamarca con quitarle Groenlandia por la fuerza, ¿no? Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado, la estrategia económica de Trump está teniendo resultados pésimos. Tanto su guerra comercial como su política fiscal están generando que eh, el Estado americano tenga que pagar intereses más altos cada vez para endeudarse, están generando la devaluación del dólar y aunque eso hace más competitivas las exportaciones estadounidenses, puede generar inflación dentro de Estados Unidos y puede conspirar contra el papel del dólar como moneda de reserva universal y la guerra comercial la ha perdido. Ya que se mencionó que yo tengo un podcast, vean la última emisión de mi podcast sobre el conflicto entre Estados Unidos y China sobre microprocesadores. Yo veo, podríamos discutirlo porque ya estoy sobre la hora en la parte de conversación, pero yo creo que la estrategia de Trump va a ser contraproducente, está siendo contraproducente y en ese sentido muy pronto va a dejar de ser un modelo incluso para la derecha radical. Bueno, eso era lo que tenía como presentación. Bueno, muchísimas gracias, Farid. Creo que has tocado cantidad de puntos que compartimos como grandes preocupaciones en este momento y queda abierta el diálogo. Yo quisiera romper un poco el hielo por preguntándote algo que veo que no has mencionado. ¿Qué papel juega América Latina? No has mencionado para nada América Latina y eso me Sí, preocupa. buen punto, perdón. ¿Es un silencio explícito o es un No, silencio fue por cuestión premeditado? de tiempo, porque hubiera sido el tema siguiente probablemente, pero lo toco ahora. No, pero gracias por cumplir el tiempo, son las 3:44, de manera que tranquilo. Estamos muy bien de tiempo, de manera que no te preocupes por eso. Dale. Bueno, entonces respondo. Eh, a ver, lo primero es que la derecha radical latinoamericana también va a sufrir los embates de Trump, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les digo a gente con la que debato acá, o sea, ¿tú quieres que Trump sancione sin motivo alguno a Perú? Porque eso es lo que ha hecho. O sea, ¿tú qué defiendes, tu ideología o el interés nacional primero? Porque Perú tiene un acuerdo, como Colombia, de hecho, es el paso, tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Trump lo ha violado flagrantemente. Perú no tiene prácticas comerciales desleales. Perú ni siquiera tiene superávit comercial con Estados Unidos, que es lo que le preocupa a Trump. Y igual nos ha aplicado aranceles punitivos, sin ningún motivo violando el acuerdo bilateral. O sea, están a favor de eso y obviamente no pueden decir que están a favor de eso. En el caso de Colombia, más allá de lo que uno piense sobre el presidente eh, Petro, Petro. yo creo que el problema que tuvo Petro fue ponerse a debatir de tú a tú con Trump en solitario y en redes sociales. Pero Petro pedía algo perfectamente legítimo. No maltraten a nuestros ciudadanos. Está bien, son inmigrantes indocumentados, ustedes
tienen derecho a extraditarlos o a deportarlos, pero no los encadenen, ¿no? No los traten como criminales, no lo son. La táctica de Petro creo que fue equivocada, pero el fondo de la cuestión era perfectamente legítimo y también le aplicaron sanciones a Colombia. Claro, se levantaron rápido, pero es la arbitrariedad absoluta la forma en la que Trump trata con nosotros y nos hace daño no solo cuando nos sanciona directamente, nos hace daño por otras vías. Aquí sí Perú se distingue de Colombia porque Colombia y Ecuador son los únicos países de Sudamérica que no tienen a China como principal socio comercial. Entonces, cuando Estados Unidos nos aplica sanciones a Colombia o a Perú, nos afecta. Pero también nos afecta en el caso de Perú cuando aplica sanciones a China, porque China es el primer mercado de exportación para el Perú y uno de los principales mercados para importación de bienes, de hecho el primero también. Y entonces hay un estudio del Instituto Peruano de Economía que dice que por cada punto porcentual que deje de crecer China producto de la guerra comercial, Perú deja de crecer 0,4%. Entonces, no solo nos afecta directamente al sancionarnos, nos afecta por los efectos de las políticas de Trump en la economía internacional. El país al que ha amenazado con el uso de la fuerza es uno de los nuestros, Panamá, ¿no? Es un país latinoamericano y habría que decir que bueno, la última fue en 1989, si mal no recuerdo, en Panamá precisamente, pero hacía décadas que Estados Unidos no se planteaba intervenciones militares en América Latina, ahora se les está planteando de nuevo. Y aquí Sudamérica tiene una ventaja relativa, ¿no? Por ejemplo, Trump ahorita está hablando de la posibilidad de aplicar un impuesto a las remesas de residentes en Estados Unidos que envían a sus países de origen. Eso va a ser devastador o puede ser devastador para los países de Centroamérica como Nicaragua, Honduras o El Salvador, que la cuarta parte de su economía, si lo pueden creer, yo hasta ahora me cuesta creerlo, pero la cuarta parte de su economía se explica por remesas y la principal fuente de remesas son sus ciudadanos residentes en Estados Unidos. Si se aplica un impuesto a las remesas, eso puede tener un efecto devastador para las economías centroamericanas. Países, ahí Colombia nuevamente es un poco la diferencia, pero incluso Colombia no depende, ni la economía colombiana depende tanto de remesas como Centroamérica, ni en cuanto a remesas probablemente dependa únicamente de Estados Unidos. Por ejemplo, Perú, España creo que es una fuente de remesas más grande que Estados Unidos. Pero para Centroamérica, el tema de la deportación de indocumentados lo afecta más porque hay más indocumentados centroamericanos o mexicanos que sudamericanos y el tema del impuesto a a las remesas los afecta mucho más. Eh, el tema con el resto de América Latina es que no hay mayores esfuerzos de actuar conjuntamente frente a Estados Unidos. Creo que muchos están creyendo que si mantienen un perfil bajo podrían pasar por debajo del radar y Estados Unidos no nos atacaría, pero Perú, por ejemplo, es uno de los países que hace eso, pero hay en casos como el de Perú, y no solo el de Perú, en la mayor parte de Sudamérica, hay dos cosas distintas. Ahora la guerra comercial es global, ha aplicado aranceles a todo el mundo sin excepción. O sea, ya no te libraste. Hagas lo que hagas, no te vas a librar, ya no te libraste de las sanciones comerciales. Pero segundo, uno de los temas fundamentales en las diferencias entre Estados Unidos y Panamá es la presencia de puertos a ambos extremos del canal de Panamá administrados por empresas chinas. Y en el Perú hay un megapuerto, se le llama así porque es muy grande para el Perú. La idea es que ese puerto también, digamos, reciba contenedores de Colombia, Ecuador, Chile dirigidos a China y en alguna medida también a Norteamérica, el megapuerto de Chancay, que también está administrado por una empresa china que tiene negocios con el Ejército Popular de Liberación de China. Y entonces Estados Unidos hay documentos donde lo plantean personas cercanas al gobierno americano ven como un problema de seguridad la presencia china en el puerto de Chancay. Entonces, yo cuando hablo de estos temas con gente del gobierno peruano le digo, ya olvídense de pasar por debajo del radar, ya entramos de lleno en el radar, no porque seamos importantes, sino porque está atacando a todo el mundo,
en cuanto a su guerra comercial y porque tenemos estas grandes inversiones chinas que sí son una preocupación de seguridad para Estados Unidos, ¿no? Pero claro, no ha habido esfuerzos conjuntos por ahora, salvo reforzar las relaciones con China, pero en el fondo eso se hace a nivel bilateral, no de manera conjunta. Seguimos entonces. ¿Alguien más que quiera participar con algún comentario o pregunta? Con toda libertad, por favor. El panorama es amplio. Adelante, Bien, Darío. bueno, gracias. Una pregunta relacionada con lo que tú le preguntaste a Farid. Eh, el hecho de varios países de América Latina, como Colombia, Brasil, Chile, de reforzar sus lazos comerciales con China, eh, Ujú. y de manera inclusive agresiva, como parece que fue la posición del presidente Petro desde China. No es una provocación, no es una manera de seguir reforzando darle motivos a Estados Unidos para decir, ok, ahora entonces va más sanción, o es una solución con todo el derecho de decir yo tengo que abrir otros frentes comerciales y poder jugar en eso. No sé muy bien cómo ves esa relación de los países, entre comillas, socialistas de América Latina, de, de aliarse o de seguir aliados, porque muchos tienen muchísimas inversiones chinas y evidentemente Estados Unidos va a estar tratando de castigarlos por ese lado también. ¿Crees que es una Sí, provocación, Farid? a ver, como dije, yo creo que Petro estaba en lo correcto en el fondo de la cuestión. Los inmigrantes indocumentados, yo los llamo así porque hasta hace unos años no se consideraba un delito, sino una falta administrativa el ingresar de manera indocumentada a los Estados Unidos. A fin de cuentas, son gente que en su abrumadora mayoría nunca comete delitos en el país al que migran, aunque de manera irregular, sino que trabajan, generan ingresos para sí mismos, pagan impuestos, pagan cuando regularizan su situación, pagan a la seguridad social, pero no van a recibir pensiones hasta dentro de 30 años. Entonces ayudan al sistema de bienestar social norteamericano, por ende, no se les consideraba delincuentes, solo habían cometido una falta administrativa. Y si los consideras delincuentes, si consideras la inmigración indocumentada un delito, claramente no es un delito, digamos, violento, ¿no? No los puedes tratar como narcotraficantes. Entonces, el maltrato era el tema. O sea, Estados Unidos tenía derecho a devolverlos a su país de origen. Eso no está en discusión. El tema era el maltrato al que fueron sometidos, ¿no? Ahí Brasil, frente a exactamente el mismo problema, actuó de manera, creo yo, más inteligente que Petro, porque Petro busca la confrontación directa con Trump a través de redes sociales. Y tú sabes que Trump se precia de ser impredecible y además de ser el que tiene el garrote más grande, eh, te responde a través de redes sociales con sanciones. Brasil presentó una queja formal ante el gobierno americano, pero lo hizo por canales diplomáticos al Departamento de Estado. No se carió Lula a través de redes sociales con Trump. Ese creo que fue el error de Petro. Entonces, el punto es no ceder en el fondo de la cuestión, pero sí ser cauto en los medios, para no terminar en una situación aún peor, ¿no? Sobre las alianzas, yo honestamente pensaba en algo más allá de las ideologías. La izquierda cometió un error cuando tuvo, en ese entonces, Colombia era la gran excepción, ¿no? Pero cuando prevalecían gobiernos de izquierda en Sudamérica, esos gobiernos de izquierda liderados por Lula cometieron un grave error que fue darle un cariz ideológico a la integración. UNASUR, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque salvo si acabas con la democracia, como es el caso de Venezuela,
digamos, las olas ideológicas van y vienen, ¿no? Luego tuvimos una ola conservadora. Bueno, en realidad lo que hemos tenido, sobre todo entre 2018 y 2023, es que oficialismo nunca se reelegía, fuera de derecha o de izquierda. Pero el punto es que la orientación ideológica de los gobiernos cambia. Entonces, los procesos de integración deberían ser capaces de sobrevivir a esos cambios ideológicos. Por eso UNASUR terminó, cuando hubo más gobiernos conservadores en países importantes como Brasil y Argentina, que gobiernos de izquierda, bueno, en Brasil, en Argentina no, eh, destruyeron UNASUR. No, sí, en Argentina también con Macri. Desaparecieron la UNASUR, la reemplazaron por otro proceso de integración que nunca despegó. Entonces, la integración tiene que basarse en la idea de que tiene que perdurar más allá de los cambios en la ideología de los gobiernos, para evitar los problemas que tuvo la UNASUR, ¿no? Farid, tal vez no me Sí. expresé bien. Ah, Mi pregunta iba más por el tema reciente de Chile. de haber estado el presidente Petro y el presidente Boric y ah, el presidente Lula en firmando la ruta de la seda en China, exactamente ya, después ya, de ya. Ah, este incidente. Lo otro, evidentemente, estoy de acuerdo, pero este tema de abrir una relación comercial en medio y una relación comercial firme, firmar la ruta de la seda, creo que no es cualquier cosa en sí. medio de la situación. A ver, tú puedes recibir inversión y comercio chino sin firmar el acuerdo. Creo que China es consciente de que este es un mal momento para que los países que no han suscrito el proyecto de la franja y la ruta lo hagan. Pero Ujú. puedes obtener los beneficios sin necesariamente suscribir, creo yo, el acuerdo. En ese sentido, yo no hubiera hecho lo que hizo Petro. Ahora, por otro lado, no niego que Petro tenía perfecto derecho a hacer lo que hizo, porque además ahora hay una corriente que quiere resucitar el no alineamiento, pero ya no es ni con Washington ni con Moscú, sino con Beijing y con Washington a la vez. O sea, queremos tener buenas relaciones económicas con los dos, ¿no? Claro, alguno podría decir, pero China ni es democracia ni respeta derechos humanos. Bueno, pero convengamos en que bajo Trump, Estados Unidos ya no promueve la democracia y tampoco respeta los derechos humanos. No es algo comparable a la dictadura china, pero ya no podemos decir que eso sea algo que diferencie radicalmente a China de Estados Unidos. Y ya para la mayoría de nuestros países, China es la principal o la segunda fuente de inversión en el caso peruano, el principal socio comercial, se está convirtiendo en una fuente creciente de turismo. No vamos a renunciar a ese vínculo tan importante para nuestras economías porque Trump nos lo exija sin darnos nada a cambio. Entonces, el tema del no alineamiento es un poco decir, queremos tener buenas relaciones con ambos. No queremos, como en la Guerra Fría, quedar atrapados en la confrontación entre China y Estados Unidos. No nos conviene. No es lícito que nos pidan que renunciemos a una fuente importante de comercio y de inversión porque es rival de Estados Unidos. Claro, ahí lo que sí algunos dirían, bueno, pero eso implica que no vas a poder tampoco pronunciarte sobre las violaciones al derecho internacional humanitario o al derecho internacional que comete China. Eso sí es algo que hay que tener en cuenta. Eh, China no acepta fallos de las cortes internacionales en materia limítrofe, por ejemplo, con Filipinas, cuando le son adversos. Cuando el gobierno de Australia pidió una investigación independiente del origen del COVID, pidió que se respeten los derechos de los uigur en la provincia china de Xinjiang, que se respete el acuerdo de autonomía de Hong Kong, China aplicó sanciones a Australia. Entonces, si tú quieres profundizar en la relación con China, sabes que esos son temas tabú. Ahora, lo que algunos dirían desde una perspectiva realista es, igual que cambia en China si nosotros condenamos las violaciones de derechos humanos en Xinjiang, ¿no? No cambia un ápice, pero sí logras la animadversión del gobierno comunista chino. Entonces, esta es una de esas situaciones donde no hay blanco, todos son claroscuros, ¿no? No hay blanco y negro. Y hay que manejarse en los claroscuros de la manera más conveniente posible, menos confrontacional, creo yo. Ujú, ujú. William y después Rigoberto. Adelante, William.
Gracias. En la historia de Sudamérica ha habido distintos conflictos y guerras entre países. En este momento, a mi juicio, la situación más difícil es la de Venezuela y Guyana. ¿Cómo ves ese conflicto? Ya. A ver, según recuerdo, hubo un acuerdo para poner fin a ese conflicto. Venezuela alegó que hubo irregularidades en el proceso de llegar a ese acuerdo. Hasta donde sé, creo que hay algunos elementos de juicio que apuntalan la queja venezolana, pero en honor a la verdad, pese a mantener esa queja, Venezuela no había reabierto el tema hasta, creo que Chávez no lo tocó, hasta Maduro. Y en ese sentido parece una estratagema política, enfundarte en la bandera, porque finalmente los venezolanos podrán ser contrarios al chavismo en su mayoría, pero en principio alguien diría, si se trata de una reivindicación territorial que la mayoría de ellos considera legítima, tal vez cierren filas tras el régimen. No ha ocurrido, por suerte. En todo caso, el sistema internacional contemporáneo se basa en el principio de que no importa cuán legítima sea tu reivindicación. Por ejemplo, yo creo que Rusia tenía una reivindicación legítima sobre Crimea, pero el sistema internacional contemporáneo se basa en la premisa que no importa qué tan legítima sea tu reivindicación, no tienes derecho a ejercerla por la fuerza, por medio de la guerra. Y en ese sentido, yo entiendo que Venezuela quiera plantear una negociación con Guyana. A lo que no tiene derecho es amenazar con acciones armadas a Guyana. Y además le saldría el tiro por la culata, porque ya algunos países, como, si Venezuela le preocupa lo que Estados Unidos puede hacer en su contra, lo último que debería hacer es meterse con Guyana, que un país que además ahora tiene una herramienta de negociación que es el petróleo. Y seamos claros, si no se hubiera encontrado petróleo en la zona en disputa, la disputa no se habría reabierto, ¿no? Y el petróleo y el interés en mantener a raya el poderío del chavismo o la influencia del chavismo en América Latina harían que en la eventualidad de un conflicto intervengan Estados Unidos, pero también la ex potencia colonial, el Reino Unido. Entonces, espero que eso mantenga el conflicto acotado, pero es una fuente de preocupación como pocas en la región, ¿no? Entre Perú y Colombia hay el tema de eh, cambio de curso en algunas zonas del río Magdalena que lleva a que algunos, por ejemplo, pequeñas islas puedan cambiar de lugar. Por suerte parece haber habido, aunque a nivel de autoridades menores ha habido enfrentamiento, la relación, por suerte, a nivel bilateral, bueno, con el gobierno de Boluarte se deterioró, pero no en ese tema, ¿no? Esa es la ventaja de tener una buena relación bilateral más allá de las diferencias ideológicas. Estos temas se manejan por canales diplomáticos, no se hace escarnio público del tema. Y Perú y Colombia lo han manejado de esa manera hasta ahora, pese a que, como ustedes saben, Petro se sumó a las denuncias contra el gobierno de Boluarte por su presunto origen ilegítimo cuando las planteó México. Yo ahí creo que Petro cometió un error en el siguiente sentido. Se decía, no hubo un golpe, bueno, no se mencionaba el golpe de Estado que intentó dar el presidente Castillo de Perú. Se dijo que había habido un golpe de Estado en su contra. ¿Cómo fue removido del cargo Castillo? Es un tema discutible aparentemente según los expertos jurídicos, pero Castillo intentó un golpe de Estado. Y en ese sentido, creo que cabe discutir la legalidad de su remoción, pero creo que hay motivos para pensar que fue legítimo. Yo no soy abogado, así que yo no voy a entrar en profundidad en esa discusión. En lo que debieron criticar al gobierno de Dina Boluarte no fue en su origen, sino en su conducta autoritaria y represiva una vez que llegó al gobierno. El énfasis debió estar puesto en eso. Pero bueno, ya me he salido del tema. En cuanto a Guyana, mi presunción es que eso no va a escalar al plano militar, porque Venezuela se expone a acciones en su contra mucho más decididas de Estados Unidos y en este caso del Reino Unido. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, Farid. Seguimos, Rigoberto.
Bueno, Adelante. pues muchas gracias por tu charla, muy interesante. Yo tendría 3 puntos. Uno es que en Colombia las remesas se han vuelto muy cercanas en valor al petróleo, que es el principal producto de exportación. O sea, las remesas ya se están convirtiendo en una fuente importante de ingresos, dado la cantidad de colombianos que han venido emigrando y que ha ido aumentando, inclusive desafortunadamente con la gente más preparada, gente Ujú, que hace carreras y va y hace su maestría o estudio de posgrado y se queda en el otro país. El segundo punto que no hemos podido entender, y eso creo que lo hemos tratado en algunas charlas anteriores, es por qué no hemos sido capaces los latinoamericanos de lograr una integración sabiendo que tenemos un origen histórico común, una lengua pues prácticamente común a excepción de Brasil, bueno, pero en general tenemos las mismas mezclas de raza, o sea, somos muy parecidos. Yo cuando estuve en el Perú o cuando estuve en México me sentí muy cercano a mi país, sin sentirme muy distante. Y el tercer punto que yo creo inclusive coincide con una columna de Juan Esteban Costaín, que habla de la autoridad carismática. Y es que cuando uno analiza al señor Putin, el señor Donald Trump, Netanyahu, bueno, en general el mismo chino, son autoridades no carismáticas, son autoridades impuestas que no siguen valores, siguen simplemente el interés de mantener el poder y ejercerlo. Y curiosamente uno ve desde Latinoamérica, siendo países, entre comillas, subdesarrollados, como un país que uno no entiende, como un país como Estados Unidos puede elegir un personaje del estilo Trump, teniendo en ese país gente mucho más preparados y mejores seres humanos, que debería ser una condición para poder ejercer una presidencia de cualquier país. Mil gracias, Farid. ujú. Bueno, eso va a tomar tiempo. Sobre Dale, las dale. remesas, presumo que no son tan grandes como proporción de la economía como en Centroamérica, ni provienen en la misma proporción que en Centroamérica de Estados Unidos. Pero en todo caso, les voy adelantando que probablemente el impuesto Trump lo quiere imponer, pero probablemente si lo impone sea revertido por las Cortes por el principio de doble tributación. Estamos hablando de gente que trabaja legalmente en Estados Unidos y que por ende ya paga impuestos como residente. Y algunos dicen, bueno, esa es una suerte de doble impuesto sobre tus rentas y es ilegal, por ende, no debería existir. Entonces, probablemente no llegue a aplicarse. Si se llega a aprobar, sea revertido tarde o temprano por las Cortes. Ahora, igual puede hacer un gran daño en el periodo de transición. Pero la buena noticia es que muchos consideran que no va a ser, no va a funcionar como propuesta, porque es doble, digamos, viola el principio de que no debería haber doble tributación. Te están imponiendo impuestos 2 veces por el mismo ingreso, ¿no? Dependiendo además de cómo lo consumes. Si lo consumes dentro de Estados Unidos no hay impuestos, solo hay impuestos si lo consumes o lo destinas a otro país, pero eso no debería ser un criterio, ¿no? Sobre la integración, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia tienen el Pacto Andino que ha sobrevivido a las diferencias ideológicas, como ahora. Ecuador y Perú tienen gobiernos conservadores, Colombia y Bolivia tienen gobiernos progresistas. En el pasado fue distinto, el más conservador era el gobierno colombiano, pero la comunidad andina funciona igual, pero funciona como grupo únicamente como área de libre comercio, ni como integración profunda en lo económico. No hay mercado común, por ejemplo, como sí lo hay en el Mercosur, ni en otros aspectos, salvo el que, claro, yo cuando viajo a Colombia voy con DNI peruano, no necesito pasaporte, pero mucho más que eso no se ha logrado, ¿no?
Pero digamos, hay niveles de integración que han funcionado relativamente bien. Por ejemplo, el Pacto Andino para países como el Perú y presumo que también para Colombia, primero no es un mercado insignificante, siendo como tamaño de economía relativamente pequeño. Es un mercado, para Perú es un mercado relativamente importante. Y además es el mercado donde destina Perú la mayor parte de sus exportaciones con valor agregado. O sea, al China y Estados Unidos les exportamos piedras en el caso de Perú, ¿no? Y alimentos, o sea, minerales y alimentos. En el área andina sí exportamos bienes con algún valor agregado, confecciones, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces sí hay algún nivel de integración, pero es muy inferior a lo que se aspiraba que fuera, porque el origen era tratar de copiar a la Unión Europea. Eh, entonces, había dentro de la Unión Europea el criterio este funcionalista. La integración genera beneficios, pero genera retos. Entonces, cuando tengas que responder al reto para no perder los beneficios, vas a ir hacia integraciones cada vez mayores, no niveles de integración cada vez mayor. Por ejemplo, si hay libre comercio, los países son vulnerables a cambios en cotización de la moneda. Los países pueden manipular su tipo de cambio para hacer más competitivas sus exportaciones, por ejemplo, devaluando su moneda. Entonces, eso quiere decir que al libre comercio vas a tener que añadir una coordinación en materia de tipo de cambio. Primero fue una banda cambiaria en el caso de la Unión Europea, luego fue una misma moneda, el euro. Entonces, eso también va a funcionar en América Latina, pero cuando pasó eso en UNASUR, cuando Argentina tuvo la maxi devaluación de su moneda a inicios de siglo, y eso le daba mucha mayor competitividad a las exportaciones argentinas en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, se negocia para que los argentinos limiten sus exportaciones a Brasil. En lugar de coordinar política monetaria, en lugar de avanzar en niveles de integración, se retrocede, ¿no? Y entonces hay quienes creen que la Unión Europea en realidad es un caso único por algo que ya está perdiendo importancia en la mentalidad de los europeos, y es, antes de la integración europea estuvieron a punto de destruirse mutuamente en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y el proteccionismo que acompañó a la Gran Depresión acrecentó el efecto de la Gran Depresión. Entonces, que Europa fue capaz de avanzar tanto como avanzó por el temor a volver a una situación como la del periodo de entreguerras, ¿no? Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, y no teniendo esa experiencia, nosotros no tenemos los mismos incentivos para ceder soberanía. Esa sería una explicación. Ahora, lo de la cercanía también es afinidades culturales, lo bien que me siento en Colombia o en México, igual que tú en Perú y México. De hecho, a mí lo que me sorprendió más de México cuando viví es que México se parece más a Perú que Perú a la Argentina, que está mucho más cerca, ¿no? Porque es una cultura mestiza, mucho más parecida, fue una gran centro colonial, o sea, fue un virreinato, ¿no? Aunque ellos tuvieron el virreinato del Río de la Plata, pero en fin. La ventaja aquí es que esas afinidades ayudan a entender por qué la inmigración en América Latina no tiene la repercusión política que tiene en Europa. Bueno, primero en el caso de Colombia tuvieron una actitud de madurez política, porque según recuerdo hubo en algún momento un acuerdo entre las fuerzas políticas para no politizar el tema de la inmigración, ¿no? O sea, ese grado de madurez de fuerzas políticas no es muy habitual en Europa, no hablemos ya de América Latina. Colombia lo tuvo. Hasta donde recuerdo, ese fue un acuerdo, ¿no? Pero el otro tema es que cuando tú asocias a los inmigrantes con un gran cambio cultural que genera incertidumbre e inseguridad en los ciudadanos, estás pensando no en los colombianos en Perú. Los colombianos hablan la misma lengua, tienen la misma historia, primero colonia española, luego independencia, con procesos conflictivos de formación de fronteras, eh, tienen la misma composición religiosa, mayoría católica, minoría evangélica, y si acaso tienen un nivel de educación ligeramente superior a la media. Los inmigrantes en Europa o Estados Unidos suelen tener un nivel de educación formal ligeramente inferior,
bueno, dependiendo de quiénes se trate, ¿no? No son más pobres que la media del país receptor. Entonces, si bien ha habido intentos de politizar la inmigración venezolana en casos como el del Perú, no han tenido éxito. Hay un sentimiento y probablemente creciente de vinculación de los inmigrantes venezolanos con el delito, cosa que no es cierta cuando uno ve cifras agregadas, pero claro, el delito asociado al Tren de Aragua es muy vistoso por lo violento, y entonces eso facilita la asociación. No es justa, pero es un hecho, pero el tema no se ha politizado como en Europa. Sobre Putin y Xi, la paradoja para mí es la siguiente. Los dos vienen de formación comunista, pero lo que les da algún nivel de legitimidad interna hoy en día no tiene nada que ver con el comunismo, es más bien el nacionalismo más básico, ¿no? Porque si han leído Guerra y Paz, se darán cuenta, yo siempre uso Guerra y Paz como ejemplo de que Putin ha sabido captar un sentimiento que hay en un sector de las élites, no solo del pueblo ruso. Siempre hemos querido una relación de a igual con Occidente, pero Occidente nunca nos la concedió. Siempre ha actuado en contra de nuestros intereses. Hay algunos elementos de verdad en esa visión, ¿no? El protagonista de Guerra y Paz es un admirador de la Francia napoleónica hasta que Napoleón invade su país, ¿no? Y Putin no miente, es un dictador, violó el derecho internacional al invadir Ucrania, pero no miente cuando dice que las potencias occidentales ofrecieron a Rusia no expandir la OTAN al este de Alemania, ¿no? Eso está en documentos desclasificados de Estados Unidos. Entonces, el chino y el ruso son nacionalismos irredentistas. El chino, fuera de China, muy pocos han oído hablar del siglo de humillación, pero créanme que en China nadie lo olvida. Cuando China fue débil, las potencias occidentales abusaron de nosotros, y no solo occidentales, Japón también, ¿no? Pero, por ejemplo, las guerras del opio. Y durante las guerras del opio, China padeció guerras civiles catastróficas, con millones de muertos. Entonces, los chinos, más allá de Xi y el Partido Comunista, comparten la idea de que cuando somos débiles, las potencias occidentales se aprovechan de nosotros. Entonces, sí tienen algún nivel de legitimidad, pero no por la ideología comunista de la que provienen, sino por el nacionalismo. En el caso de Estados Unidos, sí había cuando uno ve encuestas, sí había descontento entre las clases trabajadoras. O sea, una paradoja es que la derecha radical gana votos ahí donde solía obtenerlos la izquierda. Y en casos como Francia, el Partido Comunista, nada menos, ¿no? Porque es básicamente un sentimiento de clase trabajadora que se siente frustrada porque hay un crecimiento de la desigualdad. En el caso específico de la elección de Trump, la inflación. Cuando Biden decía, o la gente de Biden decía, la inflación ha crecido tanto como los ingresos. En ese sentido, la gente no ha perdido poder adquisitivo. Si tú medías la inflación con la canasta de bienes de los sectores de menores ingresos, ahí veías que esa gente sí había visto crecer los precios mucho más o más, cuando menos, que sus ingresos. Entonces, había razones válidas para el descontento. Y ahí hay que tener como lección que cuando tú no afrontas el descontento popular, no te quejes cuando se exprese políticamente por vías que consideras francamente deleznables, como Trump, o en el caso peruano, como Bukele, ¿no? Ya el crimen, ustedes los colombianos tuvieron bueno, la mayoría creo que lo son. Pese a que siguen teniendo tasas de homicidios relativamente altas, son uno de los pocos ejemplos de la región de reducción significativa en las tasas de homicidio dentro de una democracia representativa. Perú no es un ejemplo así. Perú tiene un régimen crecientemente autoritario, con tasas de homicidio que crecen significativamente. Mi gran temor es que el próximo presidente sea el que logre presentar mejor la imagen de ser el Bukele peruano. Y ahí la democracia que ya estamos perdiendo no se va a recuperar, ¿no? Pero el punto es, cuando hay este tipo de preocupaciones, si no las resuelves en democracia, después no hay que llorar sobre la leche derramada. Y eso pasó con Trump. Ahora, Trump no les va a resolver el problema,
pero esa ya es otra historia. El punto es que eso lo ayudó a ganar la elección, ¿no? Yo quisiera ahondar aquí citando algo que puso aquí Darío. Dice, en 2024 Colombia, con respecto a las remesas, en 2024 Colombia recibió aproximadamente 11.840 millones en remesas, superando los ingresos por exportaciones de carbón y café y solo por detrás del petróleo. Ujú. ¿Ya? Entonces sí vendría a ser, digamos, un segundo renglón. Me parece importante la aclaración. Gracias, Darío. ¿Algún comentario, Farid? No, el criterio básico es como proporción de la economía. La economía colombiana es grande. Para América Latina es de claro, no es México ni Brasil, pero ahí viene cerca de Argentina, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, mi punto es, 11.500 millones no es poco, pero la economía colombiana debe estar por encima de los 400.000, el PBI por encima de 400, 500.000 millones de dólares, ¿no? Como proporción de la economía no es tan grande como en Centroamérica. Ok, entendido. Adelante, Vicente. Gracias, Jorge Luis. Yo no sé si tengo derecho a hacer esta pregunta porque no pude desde el comienzo estar en la magnífica charla, pero me atrevo a hacerla y si no se ve oportuna, pues no se responde. La Listo. inquietud es la siguiente, que en el aviso de la charla se decía, esto no es el fin del mundo. O sea, esta Ujú. cuestión de la geopolítica no es el fin del mundo. ¿Por qué no es el fin del mundo? ¿O qué significa eso? Qué pena. Mm, No, es una buena Está muy pregunta bien. porque yo no recordaba eso, pero sí, me lo comentaron. No fue idea mía, eh, pero coincido en que no es el fin del mundo. O sea, mi punto aquí es el siguiente. Yo creo que el proyecto de Trump tiene una alta probabilidad de fracasar políticamente, como el proyecto de algunas otras fuerzas de derecha radical. Y diría lo mismo de la izquierda radical. Es buena para, es buena para canalizar el descontento, pero no tiene una mejor alternativa. Yo vengo de una formación marxista, pero hoy en día le digo a mis ex camaradas, acéptenlo, ustedes no tienen nada mejor que el capitalismo. O sea, el capitalismo que depreda medio ambiente, que genera una distribución desigual, crecientemente desigual de la riqueza, es malo. Mi punto, sin embargo, es que el estado de bienestar se ha dado dentro del capitalismo, no a expensas de él, ¿no? O sea, hay países como los nórdicos y en nuestra región como Uruguay, habría que decirlo. Hasta hace unos años hubiera añadido a Costa Rica, pero no estoy tan seguro ya de Costa Rica, pero sí de Uruguay, sin, sin renunciar a la empresa privada y al mercado como un mecanismo de asignación de recursos, tienes regulación pública que limite la depredación del medio ambiente y cobras altos impuestos para tener políticas redistributivas y políticas sociales. Uruguay tiene eso, los países nórdicos tienen eso, pero no a expensas del capitalismo, no a expensas de la propiedad privada. O sea, la izquierda que cree que tiene una mejor alternativa sin mercado y propiedad privada creo que se autoengaña. Eh, pero digamos, vuelvo al tema en realidad. Eh, lo mismo diría de la derecha radical, no tiene buenas opciones. Las políticas proteccionistas a la larga van a ser contraproducentes, porque el proteccionismo funciona cuando tú lo aplicas y tus socios comerciales no te lo aplican a ti. Pero si te responden con políticas proteccionistas, todos perdemos. Es lo más probable en todo caso, ¿no? Eh, el problema con Trump es que antes de que pierda la mayoría en el Congreso, tiene casi 2 años de gobierno por delante. Entonces, la gran pregunta es cuánto daño hará antes de que, como parece altamente probable, pierda el Congreso. Lo más parecido a esto fue la etapa de la Gran Depresión, y ahí los republicanos no pierden la mayoría en el Senado, pero algunos senadores republicanos desertan del partido
porque el presidente republicano de la época se vuelve tan impopular que ellos no quieren perder su cargo como senador. Entonces yo creo que primero el triunfo de la derecha radical no es universal. La izquierda radical podría llegar a ser un problema si fuera mayoritaria, pero la izquierda radical electoralmente es menor, una fuerza menor. La amenaza autoritaria hoy es la derecha radical. Eh, yo, sin embargo, creo que uno no tiene buenas alternativas de política económica y Trump en ese sentido va a generar mayor inflación, la economía norteamericana está viendo reducir sus tasas de crecimiento, el dólar va a perder peso, ya venía perdiendo levemente, pero venía perdiendo peso progresivamente como moneda de reserva aceptada universalmente. Ese proceso se va a acelerar. El Fondo Monetario, nadie puede acusarlo de izquierdista, ya le dice a Estados Unidos, tu nivel de endeudamiento está llegando a puntos críticos como gobierno, ¿no? Entonces creo que el gobierno de Trump, la segunda mitad del gobierno de Trump, lo peor va a ocurrir durante la primera mitad y eso se va a empezar a contener cuando pierda, y por amplio margen probablemente, las elecciones de medio término. Trump está afectando a sus socios, ya los hizo perder, muy probablemente haya sido el efecto Trump, en Canadá y en Australia. Nunca hubo de cualquier manera una tendencia uniforme de crecimiento electoral de la derecha radical, eso varía de región en región, no es una ley física, ¿no? Entonces, sí, estamos en tiempos asiagos. Yo, sin embargo, creo que nos van a llevar a una situación en la cual la gente entenderá que aquello por lo que optó no era la mejor opción, ¿no? Y va a haber una tendencia contraria que esperemos logre contener esta ola de derecha radical. Sí creo que ese es un escenario probable. Lo que sí también añadiría es que, por lo que acabo de decir, tenemos un par de años turbulentos por delante. Sí, yo quisiera abundar en esa argumentación justamente, estaba pensando lo mismo que planteó Vicente, es, estamos basando una alternativa, digamos, optimista, entre comillas, por la derrota de una tendencia, Ujú, pero no hay al frente ninguna evidencia, a no ser que tú nos contaras que sí la hay, de construcción diferente. ujú, Latinoamérica no se puede juntar, la Unión Europea se está debilitando cada vez más. ujú. Entonces, ¿qué vemos? ¿Dónde está la luz? Yo ahí sería más optimista en América Latina que en Europa, ¿no? Porque aquí sí hay algunos, a ver, yo por ejemplo expreso mis simpatías. Si yo tuviera que, yo creo que cometió un gravísimo error al centrar toda la primera mitad de su gestión en el tema del cambio de constitución. Pero si yo dijera cuál es el gobierno de izquierda al que veo con más simpatía en América Latina, sería el de Chile, ¿no? El de Boric. Nuevamente, creo que cometió un error garrafal con el tema de la Asamblea Constituyente y ojalá, bueno, creo que probablemente eso implique que la izquierda chilena no se reelija, pero hay formas de responder a esta situación que pueden ser productivas. Yo tenía mucha expectativa en el gobierno de izquierda de Portugal. Lamentablemente, por sus conflictos internos cayó y ahora en la última elección ha quedado reducido. De hecho, Portugal era uno de los pocos países que había contenido el avance de la derecha radical. Cuando tienes un gobierno que pretende atender mal que bien a los sectores populares que solían votar por la izquierda y que la derecha radical les arrebató, volvían a votar por la izquierda, ¿no? En el caso de Portugal. Lamentablemente ahí ha habido un retroceso. En alguna medida diría que ese es el caso de España, ¿no? Bajo Pedro Sánchez. Ahora, ¿qué tan de izquierda es Bueno, finalmente, ¿qué tan de izquierda es irrelevante, ¿no? ¿Qué tan redistributivo, qué tanto apela a las demandas de sectores de estrato popular? Porque acá hay un factor que tiene doble cara, ¿no? Eh, en países desarrollados, la OCDE, ahí está, creo que Colombia está en la OCDE, sí, ¿no?
pero está tratando de entrar. Pero la mayoría de los países de la OCDE son países desarrollados de Europa, Japón, Estados Unidos, Australia. En los países desarrollados de la OCDE hay una tendencia que ayuda a explicar fenómenos como Milei, ¿no? Las mujeres ya son mayoría en las universidades, uno. Dos, las mujeres en las universidades tienen mayor probabilidad de graduarse que los hombres. O sea, los hombres ya son más proclives a abandonar la carrera y no graduarse que las mujeres. Y tres, las mujeres en promedio están teniendo mejores calificaciones. Eso está llevando a que un sector de los jóvenes sea el grupo más antifeminista de la historia contemporánea de los países desarrollados, ¿no? Los jóvenes, hombres jóvenes menores de 30, de estrato popular sobre todo, son más antifeministas que los hombres mayores de 65. No me dirán que los hombres mayores de 65 eran más, digamos, sensibles frente a diferencias de género. Lo que pasa es que esos hombres mayores de 65 no tuvieron que competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral con las mujeres. Los hombres jóvenes, sobre todo los de estrato popular en países desarrollados, son la primera generación en la historia que sí compite en términos de igualdad con mujeres y están perdiendo la carrera por los mejores puestos. Entonces, eso es lo que ayuda a explicar que un segmento que solía ser un segmento sólidamente de izquierda como segmento de votantes, hombres jóvenes de estrato popular, haya virado. Cuando se dice cómo es posible que un discurso tan racista y xenófobo como el de Trump logre captar votos entre latinos y afroamericanos, ahí donde crece Trump es entre hombres jóvenes y sobre todo de estratos populares. La buena noticia es que ya los está empezando a perder, sobre todo entre los latinos, porque esa gente quería solución a sus problemas económicos, no quería una ideología extremista y no está obteniendo solución alguna, ¿no? Un poco lo que les decía. La, la, la estrategia de Trump tiene limitaciones, eh, pero efectivamente, una de las diferencias, con esto termino la respuesta, ¿no? Yo también he estudiado el tema de la derecha radical a propósito, ¿no? Tengo dos libros, uno sobre América Latina y uno a nivel mundial sobre ese tema. En América Latina, la derecha radical crece como respuesta a la marea rosa, al mayor auge electoral en la historia de la izquierda. De hecho, Colombia es un caso tardío. O sea, Colombia llega a la marea rosa cuando ya no había marea rosa, ¿no? Pero recuerden que tuvimos una etapa en donde los gobiernos de izquierda, la izquierda ganaba y se reelegía fácilmente. Tres elecciones consecutivas en Uruguay, cuatro elecciones consecutivas en Brasil, ¿no? Claro que tuvo la suerte de que le tocó el super boom de las materias primas, pero aquí la derecha radical insurge contra la izquierda. En, en Estados Unidos, la izquierda más radical, o en fin, no sabría, yo no diría radical, pero en fin, la izquierda progresista siempre fue una minoría dentro del Partido Demócrata. Solo ganó una vez la nominación presidencial en la década del 70. La derecha radical de Trump no puede culparse de eso a la izquierda porque no había izquierda digna de ese nombre. Recién surge un poco con el buen Bernie Sanders, tipo que me parece un tipo que siempre tuvo una línea, él estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en los años 60, 70 y estaba por los derechos civiles en los 60 cuando la mayoría de los blancos americanos estaban en contra. Su sucesor aparente es Alexandre Ocasio-Cortez. Tal vez esa sea una alternativa. Las movilizaciones que están llevando a cabo demuestran que tienen una capacidad de movilización que no habían mostrado nunca antes, ¿no? Pero tampoco hay certeza de que vaya a crecer mucho más. Eso lo pongo como posibilidad. En el caso de Europa, la derecha radical crece cuando la izquierda, que era electoralmente importante, la socialdemocracia estaba en declive. Vean el caso de Francia. La derecha radical llega a la segunda vuelta de elecciones presidenciales tres veces y las tres veces compite con candidatos de derecha, eh, digamos, democrática, ¿no? No con candidatos de izquierda. Solo terminaría diciendo,
no solo la izquierda tiene que crear una alternativa a la derecha radical, la derecha democrática tiene que dejar de hacerle guiños, ¿no? Vean lo que pasa con los conservadores británicos cuando, para no perder votos frente a la derecha radical, asumen las banderas del Brexit y ahí está el resultado. Nadie hoy en día cree que esa haya sido una buena decisión. La izquierda no está ofreciendo una alternativa porque la socialdemocracia ha prácticamente abandonado sus banderas redistributivas. O sea, es el colmo que en Alemania tengan que ganar los demócratas cristianos para decir, ahora sí vamos a aumentar el endeudamiento para tener más dinero para gastar en infraestructura y armamento, lamentablemente, y que no lo haya hecho eso la socialdemocracia cuando estuvo en el gobierno. La otra es que la derecha democrática solo normaliza y contribuye a darle legitimidad social a la derecha radical cuando Macron, por ejemplo, un día dice: vamos a hacer una alianza republicana con la izquierda para que la derecha radical no sea la primera fuerza en el Congreso. Y una vez que se constituye el Congreso, su gobierno, el gobierno que intenta formar, depende de los votos de la derecha radical para lograr la conformación. Y luego aprueba una propuesta de inmigración que es indistinguible de la derecha radical. No es solo que la izquierda no está ofreciendo una alternativa, la derecha radical está claudicando de sus propias convicciones para hacerle el juego a la derecha radical, ¿no? Ujú. Bien, ¿alguien más quisiera participar? Yo tengo una pregunta más personal porque me inquieta mucho. Es decir, a ver, Edmundo, adelante, perdona, dejo la mía para más tardecito. Ujú. Adelante, Edmundo. No, no lo digo. Tú, no, no, tú, Estás conectado, pero ahí, no se te oye el mundo. no, desbloquea, ahí está tu. Bueno, mientras Edmundo se desenrolla, veamos la participación de Bernardo, por favor. Es una pregunta muy simple, la mía. Primero, muchas gracias. Excelente presentación, de Gracias. verdad, Farid. Me gustaría mucho que mm, nos dieras una respuesta esperanzadora. ¿Qué síntomas podríamos esperar que indiquen el fracaso de Trump con su política internacional? A ver, ya hay bastantes, ¿ah? Yo sería pero nuevamente, el tema es como Netanyahu. Sí, Hay indicios muy claros de que Netanyahu está perdiendo en todos los frentes, pero mientras tenga mayoría parlamentaria, su gobierno no necesariamente va a caer, ¿no? Entonces hay que aguantarlo hasta que caiga o hasta que haya nuevas elecciones. Ese es el gran problema con Trump también. O sea, pero ya hay indicios de que, por ejemplo, no sé si han visto los mítines que convocan conjuntamente Bernie Sanders y Alessandro Ocasio-Cortez. Son muy significativos, o sea, llevan más gente que el propio Trump. En algún caso coincidieron. Trump hizo un meeting días después de que este dúo que lidera el ala progresista del Partido Demócrata hiciera su meeting. El meeting del ala progresista del Partido Demócrata tuvo más convocatoria que el meeting de Trump. Entonces, ahí ya tienes un indicio. Dos, Trump ya perdió el apoyo de la mayoría. Lo ha perdido con claridad. Está como, claro, para un país como el Perú, donde la presidenta tiene el récord mundial de desaprobación, 94%, decir tiene 41% de aprobación suena mucho, pero para los estándares históricos de Estados Unidos no es mucho, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que solo en noviembre ganó con mayoría absoluta, ¿no? Entonces ya ha perdido la mayoría, ya ha perdido a una parte de esos votantes jóvenes, hombres, latinos o afroamericanos. La inflación, bueno, no hay indicios de inflación galopante, pero muy probablemente la inflación vuelva a recrudecer. Ya hay indicios claros de que la economía está descendiendo. O sea, él recibe una economía con una perspectiva de crecimiento cercana al 2% y ya ha perdido como un punto en
cálculo y yo les garantizo que eso va a seguir disminuyendo. Ya el dólar está perdiendo valor como moneda, ya indiqué qué problemas puede traer eso. Ya haya desabastecimiento en algunos lugares por productos que no se han importado de China en su momento. Claro, ahora que ya bajaron los aranceles van a volver a importarse, pero va a haber un periodo de desabastecimiento. Eh, entonces, yo ya veo indicios de que el proyecto de Trump va a fracasar. Ahora, ¿apostaría mi dinero a eso? No estoy seguro, pero apostaría una cantidad pequeña, digamos. No apostaría la mayor parte de mis ahorros. Eh, pero en todo caso, el punto es, los demócratas no están haciendo nada para contenerlo. El último indicio. El proyecto fiscal, la propuesta fiscal de Trump, teniendo mayoría propia en el Congreso, no muy grande, pero la tiene, se aprobó solo por un voto de diferencia. O sea, algunos republicanos ya están desertando, porque tenía como una mayoría de 19-20 en la Cámara de Representantes y solo ganó por un voto. O sea, ya hay un grupo de republicanos que empieza a votar en contra de Trump. A medida que las cifras económicas empeoren, va a haber más republicanos que lo hagan. Entonces, sin llegar a las elecciones de medio término, el Senado en particular podría poner coto a alguno de sus desmanes. Porque los senadores, no por principio, sino porque los senadores van a empezar a pensar en su elección de medio término antes que en la suerte de Trump, ¿no? En Europa el panorama es un poquito más gris, hay más nubarrones, pero tampoco hay una tendencia generalizada al crecimiento de la derecha radical. Como digo, perdieron una campaña que la tenían asegurada en Canadá, esto no es Europa, pero lo más parecido a Europa, en Australia, y el gobierno, que yo pensé que no iba a durar, lo digo con honestidad, por lo frágil que es la coalición que lo sustenta, pero el gobierno que mejor desempeño económico está teniendo por cifras macro, crecimiento, inflación, ese tipo de criterios, en la Unión Europea es España, bajo gobierno socialista, ¿no? Ahora, igual tampoco es un ejemplo que marque tendencia en la región. Pero el punto es que yo sí creo que la izquierda tiene un margen de operación con políticas contracíclicas de redistribución de ingreso que le pueden ayudar a quitarle base a la derecha radical. Pues la derecha radical contra lo que se suele creer. En América Latina la derecha radical sí tiende a ser liberal en política económica. Pero en Europa tienen lo que llaman ¿cómo le llaman en inglés? Es algo así como, eh, bueno, es una idea como que estado de bienestar sí, pero solo para los de la etnia mayoritaria, ¿no? Pero quieren estado de bienestar, muchos de estos partidos de derecha radical. O sea, y esa era una propuesta originalmente de izquierda, ¿no? Pero como la izquierda arrió sus propias banderas, de pronto la derecha radical puede tomarlas. Ya. Bernardo le preguntaba aquí, ¿y la mano de obra barata que significaba la presencia de indocumentados o de personas que aún no tenían su residencia resuelta, cómo se reemplazará No, económicamente hablando, entiendes? nuevamente, los europeos y los estadounidenses no quieren admitir un hecho obvio. Su población está envejeciendo, menos en Estados Unidos que en Europa, ¿no? El problema en Estados Unidos no es que la población en su conjunto esté envejeciendo, los que están envejeciendo son los blancos cristianos en Estados Unidos, ¿no? Están reduciéndose como proporción de la población total. Y ahí hay un tema que es interesante porque hay un tipo que tiene un podcast que el tema es que a veces tiene programas de hora y media, entonces uno no tiene tanto tiempo libre para dedicarle, pero sus programas más cortos son buenos. Ezra Klein, un periodista del New York Times, cuando él hace presentaciones suelen ser buenas. Y Ezra Klein decía, a Estados Unidos le está pasando lo que ya le pasó a California. Cuando los blancos cristianos de origen europeo estaban en proceso de convertirse en minoría dentro de California, hubo una reacción extremista, furibunda, ¿no?
de eliminar el castellano como lengua a nivel escolar, en fin, no recuerdo ahorita, pero hubo incluso varios referendos para reducir los derechos de los inmigrantes en California. Y él alega, y dice que eso podría pasar en Estados Unidos en su conjunto, que el temor era qué va a pasar con nosotros cuando seamos minoría. Pasaremos a ser tratados como nosotros hemos tratado a las minorías étnicas. Y el alegato de Ezra Klein es que cuando se dio la transición no pasó nada. Y en ese sentido, las aguas se calmaron, ¿no? Los blancos ya no son tan temerosos de ser minoría como lo eran antes de convertirse en tales en California. Tal vez eso pase en Estados Unidos. El punto es que ahora estamos en esa transición, ¿no? Ya nacen más niños de minorías étnicas que niños blancos de origen europeo en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero en todo caso se vienen años turbulentos por esa transición, ¿no? En Europa el problema es más grave todavía porque ahí sí la población o sea, la proporción o sea, finalmente lo importante aquí es ¿cuánta gente está trabajando para mantener las pensiones de los que ya se han jubilado, como nosotros? Y ahí la cifra ideal es 5 personas trabajando por cada pensionado, ¿no? Eso ya está más cerca de 3 en Europa. Y entonces necesitan a los inmigrantes aunque no lo quieran admitir, ¿no? Y además los inmigrantes, hay varias razones, ¿no? O sea, primero no es cierto, salvo excepciones muy marcadas como Suecia, no es cierto que los inmigrantes cometan más crímenes que la población local de igual nivel de instrucción o ingreso, ¿no? Segundo, generalmente los que emigran son los más emprendedores dentro de sus propias sociedades. Entonces, en Estados Unidos hay evidencia de que los inmigrantes y sus descendientes son una proporción muy grande de las nuevas patentes, por ejemplo, ¿no? Tercero, precisamente porque tu población está envejeciendo, necesitas a los inmigrantes que suelen ser jóvenes, por ende van a aportar durante décadas para el Fondo Público de Pensiones sin recibir pensión y van a aportar para el Seguro Público de Salud recibiendo menos atención de salud por ser más jóvenes y en promedio más sanos, ¿no? Pero además en el caso de Estados Unidos, aunque el efecto no ha sido mayúsculo, también hay que tener en cuenta que Trump aquí los republicanos tienen mala prensa porque ellos sí hablan, sí tienen un discurso xenófobo cuando expulsan inmigrantes, pero los demócratas los han expulsado igual y en mayor proporción, solo que con un perfil más bajo, ¿no? Entonces no ha expulsado tantos como su discurso parecería sugerir, pero en la medida en que los expulsa, los inmigrantes indocumentados están concentrados en 2 mercados, producción agropecuaria y construcción. Y entonces ya estamos viendo subir precios. Primero subió el precio de los huevos por gripe aviar, pero ahora están subiendo los alimentos por la falta de indocumentados. Nadie está cosechando el fruto de la agricultura en algunas partes y van a subir las casas también, ¿no? Entonces va a fomentar la inflación lo que está haciendo Trump, porque aunque no ha votado a tantos, hay muchos que no están trabajando por temor a ser atrapados y Ubicados. deportados, ¿no? Sí, gracias. Bueno, el mundo no pudo conectar el sonido, pero pasó su pregunta por escrito. Ujú. Te la hago para ir Sí, claro. terminando ya, no queremos abusar más de ti. Dice, ¿en qué proporción la animadversión y el temor de Trump y su grupo hacia China es por su doctrina comunista o por su poderío geopolítico y económico creciente en el mundo? No es ya por la ideología comunista. Vean documentos oficiosos, ¿no? Les recomiendo seguir a 2 personajes porque son. Cuando se dice Trump no tiene doctrina, el problema de Trump es que no tiene una doctrina, tiene varios personajes con ideas diferentes y dependemos de alguien con tan poco juicio como Trump para que elija. Pero si hubiera que pensar en quiénes son los asesores más inteligentes de Trump, yo ahí sugeriría leer documentos de 2 personajes. Uno, Stephen Miran, Miran creo que es el jefe de sus asesores económicos,
Ahora, el más inteligente no quiere decir brillante, ¿eh? Solo que por lo menos es capaz de articular ideas a diferencia de Trump, ¿no? Que inventa genocidios en Sudáfrica, y tontería y media. Pero Mirán tiene tanto un artículo como un discurso en el Hudson Foundation o algo así, eh, donde presenta un proyecto para la administración Trump y luego hay un tipo que es medio latino, Vélez Green. Vélez, como Vélez Sarsfield de la Argentina, y guión Green, como verde en inglés. Él tiene una propuesta, un artículo con un coautor que es una propuesta de política de defensa. Y ahí se dan cuenta que China causa temor no por el comunismo, pero sí por el intervencionismo en favor de sus propias empresas. Se dice China no compite equitativamente, no compite respetando las reglas del comercio internacional, eso es muy marcado, y China se nos está acercando. Ya es la primera economía. Hay dos criterios para medir tamaño de economía: tamaño del PBI, tamaño absoluto de los bienes y servicios, el valor de los bienes y servicios que se producen en un año, o paridad de poder de compra, es decir, un dólar compra más en China que en Estados Unidos. Si ajustas el PBI chino por paridad de poder de compra, ya es más grande que el americano. Y China tiene un gasto de defensa que es si no me equivoco, menos de la tercera parte todavía que el americano, pero está creciendo. Y está creciendo su sofisticación tecnológica. Los americanos deben estar muy preocupados por lo que acaba de pasar entre India y Pakistán, porque los aviones chinos de combate no habían sido probados en combate, ahora han sido probados con aparente éxito. Derribaron varios aviones Rafale franceses. Entonces, China preocupa. Obviamente el tema de que el partido en el gobierno se llame comunista no es irrelevante, pero la prueba de que no es tanto ideológico el temor es que ya es bipartidista y ya es popular. Ustedes ven encuestas, la mayoría de los americanos creen que China es el rival fundamental de Estados Unidos y han tenido políticas contrarias a los intereses de China, tanto los gobiernos republicanos de Trump como el gobierno demócrata de Biden. Entonces creo que la animadversión a China lamentablemente está aquí para quedarse. Muy bien. Bueno, señores, yo creo que ya es el momento de agradecerle con un fuerte aplauso a Farid su dedicación a nosotros. Quiero recalcar que la mañana tuvimos una reunión previa con él, con Darío, y la disposición a participar era total, lo cual agradecemos muchísimo. Y algunos de los mensajes aquí recibidos alaban lo buen profesor que ha sido el día de hoy. Entonces, Bueno, muchísimas tuve gracias. buenos alumnos también. Muy Ya bien. quisiera que mis alumnos prestaran tanta atención como ustedes. Muchas gracias. Le paso la voz entonces. Gracias, Farid, hasta otra oportunidad. Nos quedamos unos minutitos más para ver las próximas reuniones. Adelante, Darío. Gracias. Un Farid, te gusto. puedes quedar si quieres. La próxima Bueno, está semana bien. tenemos una reunión sobre un tema muy nuestro. El tema es Santa Rosa de Viterbo. Fue la ciudad donde pasamos muchos años, o 4 o 5 años, muchos de nosotros, en la quinta, donde era el noviciado y el juniorado de los jesuitas. Y hoy en día es una escuela de policía de la Policía de Colombia, escuela de cadetes, y el tema fue traído por varios, entre otras un hermano coadjutor, ex hermano coadjutor Anatolio Niño, que ayudó en la construcción de la quinta y se ofreció para conversarnos sobre cómo fue ese proceso de la construcción del edificio gigante donde nosotros vivimos. Y a raíz de eso, el equipo coordinador decidió invitar a todo el mundo a que participe 5 minutos, 6 minutos, lo que puedan ustedes, con reminiscencias de la quinta o qué aprendí yo en la quinta o en Santa Rosa. ¿Qué significó eso para mí? ¿Por qué esos años son tan importantes o por qué fueron tan terribles? La idea es que participemos en una sesión sobre la quinta de Santa Rosa de Viterbo. Y el junio 5, la siguiente semana, tendremos
la visita de probablemente una de las personas más importantes en el mundo de la poesía de Colombia, Piedad Bonet. Piedad Bonet va a estar con nosotros. El tema será la diferencia entre poesía y narrativa. Estas son las dos próximas tertulias. Les quiero pedir a todos los que quisieran escribir o participar o hacer unos puntitos para pensar sobre el tema de la quinta, que creo que hay muchas cosas interesantes fuera de Anatolio y de varios que ya se ofrecieron a participar. Eso es mi comercial. Gracias, Muy Jorge bien. Luis, por la ayuda, Muchísimas gracias a todos. conseguir a Farid. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego, hasta la Gracias, próxima. Jorge Gracias, Luis, Farid, de gracias, Farid. nuevo. Muchas gracias. Ok, chao, Gusto chao. Muchas gracias a Hasta luego. todos, un gusto verlos. Gracias a todos. Excelente conferencia, Farid. Muchas gracias. Gracias.